docente del instituto, y estaré moderando esta charla acompañada por Antonio Aguilar, licenciado en Educación y estudiante del doctorado de Urbanismo del Instituto Urbano. También tenemos la compañía del equipo de apoyo del instituto. Y hoy vamos a continuar con este segundo día del ciclo de charlas, la realidad de las ciudades y la planificación urbana. Hoy es el turno de exponer Panamá Metropolitana, sus planes y desafíos, a cargo de los ponentes Rodrigo Guardia y Amalia Tobío. Pero antes de presentarlos, yo quisiera hacer un breve repaso de algunos comentarios de la ponencia anterior a cargo de Gilberto Chona, cuya exposición la denominó hacia una metodología de sostenibilidad urbana. Nos presentó varios antecedentes acerca de la situación de la mayoría de las ciudades en América Latina, destacando, por ejemplo, que las razones de baja productividad en estas ciudades tienen que ver con mala infraestructura física y servicios de baja calidad, altos niveles de informalidad, falta de acceso al crédito, volatilidad macroeconómica, el coste del transporte y la poca innovación. Yo agregaría, sobre todo en el caso venezolano, el contexto político que de verdad que nos ha afectado mucho, sobre todo en los últimos 10, 15 años. También habló de los desafíos que presentamos como exclusión social estructural, contaminación y cambio climático, productividad económica estancada y débil gobernanza. A partir de su experiencia en el BID, nos mencionó que durante el periodo 2012-2017, el BID venía aplicando y depurando una metodología de sostenibilidad urbana bajo la Iniciativa Especial de Ciudades Emergentes y Sostenibles. La metodología tuvo un éxito razonable, así lo califica él, en la región, y luego se procedió a evaluar su impacto y resultados. En 2020 se produjo una cuarta versión de la metodología ICE bajo el Código Ciudades Sostenibles OCS 4.0. En esta última versión se mencionan 4 dimensiones de estudio, que son la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad urbana, la competitividad y la gobernanza. En ellos se hacen mediciones y análisis para llegar a las propuestas necesarias. Como conclusiones nos dejó la siguiente: la necesidad de profundizar en los análisis territoriales de eficiencia, equidad y resiliencia en el contexto del cambio climático, y elaborar diagnósticos, indicadores y planes de acción para la sostenibilidad de las ciudades en América Latina y el Caribe. Si les interesa, yo voy a copiar en el chat 2 links del BID referidos a la metodología de ciudades sostenibles, y no sé si Gilberto Chona, creo que está por aquí, él a lo mejor pudiera compartir otro link. Ya va, déjenme buscar el chat. Bueno, digo, ahorita estoy como concentrada en otra. Aquí está el chat. Se los copio. Eh, bueno, entonces, continuando, la dinámica para los que estuvieron la semana pasada, la dinámica para hoy será similar a la de la charla anterior. Lo único que aquí tenemos 2 ponentes. Cada uno expondrá y luego en el chat los participantes van haciendo sus preguntas, y luego que ellos terminen se les leen y las preguntas o comentarios, y ellos irán respondiendo. A continuación les presento a estos profesionales. En primer lugar, haré la presentación de Rodrigo Guardia, y en este momento quiero compartir pantalla. Aquí está. Para que lo vean mejor, se ve mientras yo leo. Ya va, que no me... Ajá. Bueno, Rodrigo Guardia, nosotros, bueno, doy así como nosotros compartimos un curso del Lincoln Institute y nos conocimos online, no nos conocimos en persona. Rodrigo Guardia es arquitecto con especialidad en diseño urbano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá. Dirige el Departamento de Planeamiento y preside el Consejo Editorial de la revista Espacio en Blanco de la facultad. Fue director de investigación territorial del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Ejerce como urbanista en planificación, investigación académica y aplicada en temas vinculados a la movilidad, gestión de riesgo de desastre y ordenamiento territorial.
Divulga sus ideas periódicamente en la página web y canal de YouTube de Colcha Urbana. Amalia Tobío, por su parte, con ella compartimos bastantes experiencias de trabajo cuando estuvo en Caracas y también desde Panamá. Amalia Tobío es urbanista de la Universidad Simón Bolívar con más de 30 años de experiencia en la gerencia y coordinación de proyectos vinculados a la planificación y el desarrollo urbano, con maestría en la gerencia profesional de la Universidad de Miami. Desde el año 1990 es socio y directora de Citiplan Consultoría, sea empresa venezolana dedicada a proyectos y planes urbanos. Desde el año 2011 es socio y directora de Citiplan Consult S.A., sociedad registrada en la República de Panamá. Ha coordinado y participado en la formulación de más de 25 planes urbanos, así como también en el programa del Banco Interamericano de Desarrollo en ciudades emergentes y sostenibles en Venezuela. En los últimos 8 años, la experiencia profesional se ha expandido a Panamá en proyectos ejecutados plan vinculados al ordenamiento territorial, diseño urbano y movilidad sostenible. Recientemente ha participado en proyectos de diseño urbano, espacio público y ordenamiento territorial en ciudades con vocación turística de Panamá, como parte del programa que ejecuta la Autoridad de Turismo de Panamá con financiamiento del BID. Entonces, aquí les dejo a la representación del equipo de Panamá y bueno, son de ustedes los micrófonos, Rodrigo y Amalia. Hola, sí, ¿nos escuchan? Perfecto, Rodrigo. Un momentito que pongo Adelante. la presentación. Sí, buenos días a todos y muchísimas gracias a Ariana Tarán por la invitación, a todo el equipo del Instituto de Urbanismo en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, a los compañeros ponentes y particularmente a Amalia Tobío por esta amable colaboración que hemos podido compartir. Eh, ah, eh, Estoy teniendo un contratiempo para ponerlo en modo presentación. ¿Te ve la pantalla bien, Rodrigo? Sí, pero yo no la veo acá. No, Ah, no. tú no la ves. Ok. Sí, los estoy usando. El de. Ahora sí, ¿verdad? No, pero debo ver la vista de presentador acá. Déjame, pero no sé si cierto. Ahí está. Está como abierta dos veces. Excelente. Ya, ya. Ahora nada más hay que minimizar esa otra. ¿Sí? Ah, es que están abiertos dos PowerPoint. No, es que ahora se compartió. Es que- Déjame ver si ahora sí. Lo que no logro es avanzar aquí. Ahí. Ahora sí. Bueno, sí, como les decía, muchas gracias a todos.
nuestra charla hoy se llama Panamá Metropolitana, sus planes y desafíos, y la voy a presentar en conjunto con mi colega, la urbanista Amalia Tobío. Para platicarles un poco del alcance de estos eventos, hasta el miércoles pasado, cuando presentó Gilberto Chona, eran 114 inscritos en 29 ciudades de 14 países. Las principales ciudades representadas eran Caracas y Panamá, y los principales países entonces Venezuela y Panamá. Y esto nos permite compartir con un contingente importante de conocimientos diversos, de personas que son profesionales, académicos, personas de ONGs y del sector multilateral en distintas ciudades del mundo, y esto que logramos acceso a ellos por diferentes medios en que promovimos las charlas. Yo principalmente, primero voy a hacer un contexto del área metropolitana de Panamá y platicar un poco sobre el marco legal del ordenamiento territorial. Amalia va a hacer una reseña de distintos instrumentos de ordenamiento que se han aplicado, y una crítica de debilidades y fortalezas, ¿no? Una valoración que procura ser objetiva, y ambos vamos a presentar distintas conclusiones y perspectivas. Centrado en el área metropolitana, sus planes y desafíos. La imagen que muchas personas tienen o tenemos sobre Ciudad de Panamá evoca una silueta de torres que recorta el cielo, que está iluminada, pero la realidad de la mayor parte de las personas que viven en el área metropolitana es que inician su día estando lejos de esas torres y tienen que transportarse desde donde viven a esos lugares donde hay más diversidad de actividades para poder ir a trabajar, ir a educarse, acceder a oportunidades para cuidar su salud, entretenimiento, consumo, y esto genera una importante necesidad de transporte y desplazamiento. En esas zonas donde vemos grandes torres, no necesariamente es que la población esté más concentrada, sino que la construcción está más concentrada allí. Entonces, no podemos hablar de la historia de contexto de Ciudad de Panamá sin considerar la ubicación geográfica de nuestro istmo, el punto más estrecho de América, donde también se interrumpe la red vial, pero se comunica los dos océanos, y por Panamá, que pasan 12.000 naves cruzan el canal cada año, con 5% del comercio mundial. 17 millones de pasajeros pueden llegar en un año al aeropuerto de Tocumen. 17.000 camiones salen hacia Centroamérica. Y tenemos un moderno aeropuerto, un sistema de metro, un puente de las Américas, un ferrocarril, un canal ampliado. Pero también hay 1 millón de personas que han arriesgado su vida para cruzar el tapón de Darién desde 2021. Entonces, así como la posición estratégica nos da ventaja, también nos conlleva ciertas responsabilidades, porque esto ha llegado a ser una crisis humanitaria. Entonces, el istmo, desde tiempo inmemorial, ha sido una zona de paso para especies migrantes, y incluyendo a los humanos en tiempos tempranos del poblamiento de América del Sur a través del puente de tierra. Este mapa de almanaque azul muestra la conectividad ecosistémica de nuestro país, que se ve amenazada por actividades que pueden deteriorar el corredor ecológico mesoamericano, como la minería de cielo abierto. Entonces, este
esta vocación para el trasiego y el tránsito de personas y mercancías está eh, 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 las instalaciones coloniales, fortificaciones, aduana de Portobelo, la ciudad amurallada en San Felipe, la ciudad original de Panamá la Vieja, eh, funcionaban en conjunto la ciudad del Pacífico de Panamá con las ciudades, primero Nombre de Dios y después Portobelo, y el fuerte de San Lorenzo guardaba la entrada del río Chagres, que permitía acercar las mercancías a, Ciudad de Panamá a través de después el camino de cruces. Entonces, esa relación transoceánica se puede ver al analizar hoy los patrones de asentamiento del istmo, por ejemplo, a través de esta imagen de luces nocturnas, y esta imagen tiene varios años ya, y también nos muestra el acceso a la energía eléctrica en el istmo, que es muy dispar y se concentra en las ciudades, mientras que zonas rurales y comarcas no cuentan tanto de electrificación. Eso también se ve así en el mapa porque se requiere cierta densidad de población para, que las luces registren en el mapa. Pero el mapa es también de asentamiento, así como de acceso a la electricidad. O sea, es indicativo, quiero decir. Panamá, en su relación con el ambiente, el perfil de riesgo del país tiene indicadores altos de lo que se llama riesgo local. Eso quiere decir que hay localidades como Juan Díaz, que tiene alta incidencia de eventos destructivos, principalmente inundaciones, que si uno saca un conteo del historial de eventos destructivos, Juan Díaz tiene 15 veces más que el promedio de corregimiento. Y así Pacora, por ejemplo, tiene 20 veces más muertes en el historial que el promedio de corregimiento. Y Caledonia tiene 182 veces más pérdidas. Esto puede tener que ver con el subregistro de que muchos de los eventos destructivos no se hace una estimación de pérdidas en dólares que se registre, pero sí llama la atención que 3 de los corregimientos con mayores indicadores de riesgo, manifiesto y pérdidas están en el área metropolitana. Este mapa del Observatorio de Riesgo Urbano, en conjunto con ESRI, y está disponible en un portal web, busca mostrar el perfil de inundación costera que se pudiera esperar para eventos extremos de precipitación combinado con altas mareas al año 2050, y como vemos es una huella importante. Entonces, nuestra relación con el ambiente y el cambio climático requieren algunos ajustes, y también podemos considerar que nuestra área metropolitana es la cuarta en Centroamérica con más muertes, después de Tegucigalpa y menos que Puerto de Libertad en El Salvador. El área metropolitana comprende unas 38.000 hectáreas en cifra de 2018, con una población de 1.9 millones en el censo de 2023, y concentra 1 millón de empleos, es decir, más de un empleo por cada 2 personas. O sea, es una región con mucho empleo. Entre 2019 y 2023 se han habilitado 9.000 hectáreas residenciales y 1.623 hectáreas no residenciales a través de esquemas de ordenamiento territorial, un instrumento de ordenamiento no muy típico de las legislaciones de nuestra región, que permite a un actor privado el
elaborar el planeamiento en cantidades importantes de terreno y solicitar la zonificación o norma de desarrollo urbano. Aquí vemos la red vial, que por ejemplo si comparamos con Ciudad de México, nuestra red es mucho menos densa, y lo otro que podemos observar es cómo la red llega a ser muy densa en algunos lugares, pero entonces está muy poco interconectada entre importantes centros de población. Entonces eso crea cuellos de botella para el transporte en rodadura. Por eso es muy bueno que estemos apostándole al transporte ferroviario, al tren urbano. Esta es una comparación de huella de áreas metropolitanas que se elaboró para el plan distrital. En ella trabajó nuestro colega de la facultad, el profesor Álvaro Uribe, y lo que hace es comparar la huella urbana, población y densidad de Panamá, Bogotá, Singapur y Caracas. Y lo que encontramos es que Panamá tiene una densidad cerca de 40 personas por hectárea, mientras que Bogotá tiene 262. Bueno, ahí no sé si tengo que verificar unos números, pero lo que sí les puedo decir es que Panamá era la segunda ciudad menos densa de la muestra. Sí, así es. Sí, es correcto, las 40 personas por hectárea. Y del Instituto de Urbanismo de Caracas nos hicieron la huella de su área metropolitana y también tienen más del doble de densidad de nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando llega a un área metropolitana a cerca de 200 personas por hectárea? Eso tiene mucho que ver con la viabilidad de un sistema público de transporte. Si cuando es menos denso es más caro operar y más difícil operar un buen sistema y que el sistema se pague de transporte público. Entonces, en 1940 teníamos una ciudad capital de Panamá con una relación con algunos asentamientos originales, como lo muestra este mapa, y cerca de 1960 se comienza a consolidar el área metropolitana. Y entonces pasó de tener en 1941 110.000 personas en 1.100 hectáreas a tener en 1960 300.000 personas en 5.500 hectáreas. Entonces, en ese tiempo crecía la población hasta que en 1990 llegaron a 830.000 personas en 12.000 hectáreas y luego fue decreciendo la densidad hasta que este 1.9 millones de personas que encontró el censo reciente vive en algo más de 38.000 hectáreas, que como ven, como les decía, la cifra de población es más reciente y la cifra de superficie es más antigua. Entonces vemos cómo la densidad baja cuando se vuelve metropolitana, luego sube, luego baja importantemente y luego corrige un poquito y sube un poco. Y bueno, hay que actualizar las cifras también. Entonces, para dotar servicio a esta población dispersa, se ha concebido la red maestra que cuenta con 9 líneas del metro proyectadas en total, 2 de las cuales están en operación y brindan en promedio 500.000 de viajes al día. La línea 3 está en construcción. Se proyecta un metrocable y una conexión del metrocable al metro. Y esa red busca responder a esta demanda de transporte que hace en 2012, 2010 que yo empecé a trabajar en estos temas de movilidad, las cifras eran como la tercera parte, porque del norte venían unas 22.000 personas por hora dirección hacia el centro de la ciudad, ¿no?
y desde el oeste ahora vienen 50, del norte vienen 70.000 personas por hora de dirección y del este 60.000. Y el metro entonces, digamos, la atiende una demanda promedio, la línea 1 de cerca de 320.000 personas y la línea 2 cerca de 200.000 personas. O sea que estamos hablando de cerca de 525.000 viajes en un día promedio, más de medio millón de viajes. Al año, entonces eso se traduce en, ¿cómo se llama? Inició operación con unos 40 millones de viajes, llegó a un punto alto en 2019 con 115 millones de viajes, cayó como tantas cosas, bajaron precipitadamente en 2020 y entonces el año pasado llegó cerca del registro histórico en 110 millones de viajes y este es el año en que se proyecta entonces que pudiéramos volver a los niveles de 2019 y tal vez sobrepasar. Claro, la línea 2 necesita su fase 2A para que la línea 1 no se sobrecargue tanto. Pero la línea 3 es crucial porque cruza el canal a través de un túnel que fácilmente se dibuja una línea que haga eso, pero es un ejercicio importante de ingeniería. Este polígono amarillo tiene la línea, la etapa 1, con 25 kilómetros y 12 estaciones. Se espera que entre en operación en 2027. Y sería accesible a una población de más de 600.000 personas que viven en la provincia de Panamá Oeste. Y se proyecta que pueda cambiar la dinámica de la movilidad en esa provincia. Sin embargo, la planificación en modernas instalaciones de el Metro de Panamá contrasta con el servicio de transporte informal, que es el que normalmente lleva a las personas desde su casa hasta el medio de transporte, lo que llamamos el último kilómetro y medio, la última milla en inglés. Esta imagen, entonces tenemos como un pie en la movilidad urbana colectiva del siglo XXI y tenemos un pie en esto. Este es un tuit de día a día que dice, lo último, pago de bus pirata amenaza a un conductor para lograr pararse en un sitio ilegal a recoger pasajeros, ¿no? Yo me pregunto si dice lo último como lo más reciente o lo último como el colmo, ¿no? Ok. Entonces, bueno, luego de ese panorama, vamos a analizar un poco el marco legal del ordenamiento territorial y el sistema de planes, ¿no? Que lo establece la Ley 6 de 2006 con su reglamentación el Decreto Ejecutivo 23 de 2007. El concepto del ordenamiento territorial se estableció para ir más allá del desarrollo urbano que se proponía en ese momento. Y entonces la ley 6 establece escalas de planes. O sea, el ordenamiento territorial debe considerar el territorio como existe, sin las líneas imaginarias que le imponemos los humanos. Pero para analizarlo, entonces necesitamos dividirlo en distintas escalas de intervención. La ley establece un concepto de planes nacionales que no existe antecedente de un plan nacional. Hubo un plan indicativo general de ordenamiento territorial ambiental antes de la ley 6, antes de 2006. Tenemos ejemplos de planes regionales. Las regiones establecen la ley y su normativa
que se pueden definir por el MIBIOT. ¿Qué es una región? ¿No? Esos planes los formula el MIBIOT y tienen un horizonte temporal de 15 años y se aprueban por decreto ejecutivo. Los planes locales los elabora un distrito, o sea, su ámbito es un distrito, lo elabora su municipio, a veces con apoyo del ministerio, para un periodo de 10 años y se aprueba por acuerdo municipal, que lo promulga el Consejo Municipal. Los planes parciales son una figura que puede ser un ordenamiento ya sea de una escala sublocal o de un área, por ejemplo, el polígono de influencia de una línea de metro, como tenemos dos planes parciales de esa naturaleza, eh, o se pudiera usar para zonas que están cerca de un área de conservación. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y ahí está la otra figura que yo mencionaba, el esquema de ordenamiento, pero que estos parámetros que establece la ley y su reglamentación no son descritos en la ley y reglamentación. Hay unas resoluciones municipales que habilitan la figura, digamos, pero no se refieren a la letra de la ley. Una de las limitantes como estructurales que tenemos para un ordenamiento territorial efectivo es que el ordenamiento, como tiene la competencia el MIBIOT, es planificación espacial territorial. Sin embargo, para llevarla a cabo, eso se tiene que comunicar y articular con la política económica sectorial. Entonces, para eso debe haber políticas públicas, programas, niveles de actuación más localizados, pero hoy por hoy los que pagan los proyectos, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, no están convocados al proceso de participación ciudadana y elaboración de los planes. Entonces, eso causa un problema. Y también hay expertos que han dicho, y no lo digo yo, pero lo he leído en un informe, que en Panamá se confunde el concepto de ordenamiento territorial con el desarrollo urbano. Incluso la ley se llama, regula el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano, o sea, el todo para la parte. En esta facultad tenemos una maestría que se llama Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible, que lo desarrollamos con nuestra colega Tatiana Sousa, que fue la del concepto y el atinado título. Y lideró el proceso de elaborar los planes. Entonces, algunos ejemplos de planes. De planes regionales destacan el Plan Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica y Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo del Canal, que son un solo plan que se formalizó a través de la Ley 21 de 1997, y el Plan de Desarrollo Urbano de las Áreas Metropolitanas del Pacífico y el Atlántico, que llamamos Plan Metropolitano, que también se elaboró en 1997, se formalizó con un decreto ejecutivo en el 2001 y se actualizó en 2018. La normativa de zonificación se establece por documentos gráficos, que el más reciente que se publicó en papel fue 2004, y luego se publicaba digitalmente y ahora ha sido suplantado por el Acuerdo Municipal 61 de 2021, que establece una zonificación basada con ciertas libertades en el contenido del plan desarrollado hasta 2018. Entonces, por ejemplo, cuando entra la ley 6, la figura de la norma especial se reemplaza por el plan parcial. Y hay otro tipo de normativa general que la establece directamente el MIBIOT, que puede cambiar ciertos parámetros
de las normas que ya están asignadas a distintos lugares en un documento gráfico de zonificación. Entonces, esta es una gráfica que trabajé primero con unos estudiantes, después la cambié un poco yo, y lo que buscaba era mostrar edificios típicos de distintas décadas. Y aquí, en algún momento, en los años 70, empezaron a aparecer edificios más altos que lo que permitía la norma, la primera norma de zonificación del 65. Y después, temprano en la década del 80, se eliminó el concepto de restricción de altura y la altura se hizo por densidad. Y además hay tolerancias y bonificaciones y otras figuras que permiten aún mayor capacidad de construcción. Entonces hemos ido permitiendo cada vez edificios más altos. En la imagen que hicieron los estudiantes había un nombre de un edificio en cada uno de estos. O sea, estos no son rectángulos que yo haya dibujado, sino que buscan representar la altura de edificios o la silueta de distintos edificios. Entonces, en 2018 entró un plan parcial de San Francisco que establecía un límite de altura. Yo en lo personal considero que tenemos más edificios altos de lo que necesita nuestra economía y nuestra población. No tengo nada contra los edificios altos, pero sí considero que tenemos mucha densidad de población y eso genera unos patrones eh, eh, no muy ordenados de asentamiento y de construcción de vivienda. Y entonces era bien interesante pensar cuando se acercaba el 2020, pues cómo iban a ser las nuevas normas de zonificación. Y entonces salió ese acuerdo municipal de 2021 que la zonificación mixto de gran altura, entonces la pasa a 80 pisos. En ese plan hay varias otras zonificaciones y varias de ellas están muy bien asignadas, muy bien diseñadas, pero sí permite hasta 80 pisos, que realmente no existe edificio de 80 pisos, por lo menos al momento de elaborar este gráfico que verifiqué, no existía edificio de 80 pisos. Entonces, esto se ha hecho con el argumento de densificar en el centro, pero en realidad el centro no se ha densificado en población, sino en construcción, como yo estaba diciendo. Y eso nos genera una demanda de movilidad y transporte que nos ha hecho invertir en el metro. Entonces, para mí este es como el tema central del funcionamiento de nuestra área metropolitana y lo estamos atendiendo con una moderna ferrovía urbana, un sistema muy planificado, muy pensado. Sin embargo, debemos diseñar una mejor relación del transporte masivo en rodadura para no tener que ir en pirata hasta el metro. Y entonces, hasta ahí, esa es mi reflexión. Y luego, bueno, el plan ese, el plan parcial de 2018, luego la Corte lo eliminó. Y entonces ahora los dejo con Amalia, que va a terminar de presentar la conferencia. Gracias. Sí, yo creo que sí. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Amalia, perfecto. Listo. Gracias, Ariana. Bueno, buenos días, estimados participantes, colegas y amigos. La verdad que es una inmensa satisfacción estar aquí en la Universidad de Panamá con tanta gente querida y conocida y estar conectados con tanta gente también maravillosa desde Panamá, Venezuela, Perú, España, como nos mostró Rodrigo en su gráfico inicial. Agradezco mucho la invitación a este ciclo de charlas, a las autoridades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela,
a las autoridades del Instituto de Urbanismo, a los destacados colegas ponentes y muy especialmente a la profesora y amiga Ariana Taraján por esta maravillosa iniciativa que esperemos se repita muchas veces. Agradezco igual al arquitecto Rodrigo Guardia, quien nos ha hablado de la ciudad de Panamá, nos ha hecho un marco, un contexto para entender esta ciudad y su evolución y la evolución de sus instrumentos normativos, lo que me permite a mí continuar reseñando brevemente y con su ayuda, por supuesto, los instrumentos de ordenamiento territorial que se han realizado recientemente en los últimos años. Antes de empezar, me permito aclarar que yo tengo 9 años viviendo en la ciudad de Panamá y trabajando en Panamá, por lo que mi experiencia es relativamente corta acá. Sin embargo, he podido visitar muchas ciudades y he podido formar parte de maravillosos equipos técnicos de colegas panameños que me han permitido valorar los grandes esfuerzos en materia de planificación y ordenamiento territorial que tiene el país. Voy a reseñar brevemente esos instrumentos realizados en Panamá, de los cuales ya Rodrigo habló inicialmente. Yo me voy a permitir profundizar un poco en los próximos 20 minutos. Ojalá lo logren 20 minutos. Y pues lógicamente, para hacer una breve reseña del país, toca detenerse, como siempre, en la ciudad de Panamá. Esta es otra perspectiva parecida a la que mostró Rodrigo de esa ciudad de Panamá, vista desde el otro lado y no desde el perfil que siempre vemos, el skyline que vemos siempre que nos aproximamos por el mar. Vamos, la ciudad de Panamá tiene obviamente una importancia relevante para el país, económica, territorialmente, en concentración de población, empleo, como ya señaló Rodrigo. Tiene alrededor de 1.9 millones de habitantes, alrededor de 1 millón de empleos localizados dentro del área de la ciudad, en un país cuya economía está centrada en los servicios terciarios, la logística, y que se espera crezca a un promedio entre el 6 y el 7% del PIB en el corto plazo. Tomando una de las láminas mostradas por Rodrigo recientemente, como vieron, el marco de zonificación de la ciudad de Panamá pasa por tener unos planes regionales, unos planes locales, unas normas generales y unas normas específicas y planes especiales de zonas muy precisas dentro de la ciudad, los cuales vamos a ir explorando poco a poco. Como muchas de nuestras ciudades y en otros países de la región, Panamá cuenta con un sistema jerarquizado de planes establecidos en la ley que mencionó Rodrigo, la ley 6 del 2006. Y nos pasearemos brevemente por lo que se ha hecho desde el nivel metropolitano, pasando por la ciudad de Panamá, reseñando el plan de acción de ciudades sostenibles, del cual nos habló Gilberto la semana pasada, y identificaremos los planes de ordenamiento territorial como la figura estrella, la figura principal, el instrumento más importante que tiene la legislación para ordenar el territorio. Y la idea es que se lleven un panorama general y que ustedes puedan seguir explorando, ¿no? En Panamá se ha hecho un grandísimo esfuerzo en materia de planificación y cuando uno viene de otros países, uno a veces lo nota más que ustedes mismos, ¿no? Y eso es de valorar y nos tiene que animar a seguir en este camino, a profundizar y acelerar el proceso de ordenamiento. Empezamos por reseñar la ley 21 que mencionó Rodrigo, de 21 del año 97, mediante el cual se aprueban el Plan de Desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General de Uso y Conservación y Desarrollo del Área del Canal. Llama mucho la atención para un urbanista que no nació aquí, que es un plan establecido en una ley nacional. Es un plan ley. Y es un plan ley porque era muy importante establecerlo en una ley nacional. Panamá estaba recibiendo todo el canal, las áreas revertidas, y era muy importante asegurar sobre todo propiciar lo que fue la protección de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá y sus áreas de influencia para asegurar el recurso hídrico para el funcionamiento del canal y de la ciudad. De este plan derivaron básicamente 2 instrumentos. El plan regional, que es más de usos generales, que todos los panameños que estamos acá conocemos bien, y el plan general de usos del suelo de las áreas revertidas del canal. Luego mencionaremos el plan metropolitano del que habló Rodrigo, se los vamos a mostrar, y hablaremos un poco de cómo hemos llegado a las normas urbanísticas que regulan la ciudad.
En la imagen que pueden ver en pantalla, observan a la izquierda el Plan Regional de Desarrollo de la Región Interoceánica y a la derecha el Plan de Uso del Suelo y Conservación y Desarrollo del Área del Canal. Para quienes no estén familiarizados o no hayan venido a Panamá, la lámina a la derecha muestra el polígono, digamos, de las áreas que fueron revertidas, y está muy claro pues, que este polígono encaja en este, ¿no? Y son planes que son coherentes en sus objetivos, en los usos que plantean, en sus estrategias, y son planes que se complementan tanto territorialmente como en los temas que regulan. El plan regional establece usos más generales del suelo y después el plan de uso y conservación desarrolla algunas categorías con un poquito más de especificidad. Por ejemplo, en la categoría de áreas urbanas la desagregan en áreas empleadoras, en áreas de usos mixtos, áreas residenciales y áreas verdes urbanas. O sea, se permite, se llega a una desagregación un poquito más profunda dentro del plan de desarrollo y conservación del suelo. Otro instrumento muy importante a nivel regional es el Plan de Desarrollo de las Áreas Metropolitanas del Pacífico y del Atlántico, que mencionó Rodrigo también, elaborado inicialmente por el Ministerio de Vivienda en el año 97 y que tuvo una reciente actualización en el año 2018. Este plan incorpora todos los lineamientos y las estrategias de los planes que acabamos de mencionar de la región interoceánica, los incorpora y hace, digamos, un panorama general de usos del suelo generales, y trabaja las dos áreas metropolitanas que mencionó Rodrigo, el área metropolitana de la ciudad de Panamá en el Pacífico y el área de la ciudad de Colón en la costa atlántica. Como se puede observar en esta imagen, el ordenamiento abarca los grandes usos del suelo, el área ocupada que está como en color café, las áreas de expansión que están en este código, digamos, ya de líneas. Se muestran las áreas de preservación y conservación, que son bien importantes porque suministran todo el agua del canal, grandes usos, grandes conectores viales, etc. Aumentando un poquito más el zoom para entrar en la ciudad de Panamá, desde los años 60, entiendo, y que me corrijan los colegas panameños, ha habido muchos instrumentos de ordenamiento y códigos de zonificación de la ciudad. Brevemente vamos a conversar sobre de dónde vinieron esas normas de desarrollo, y las cuales, digamos, inicialmente se hicieron como por pedazos, por zonas, y hubo un gran esfuerzo de compilación. Pero fueron normas que estaban, esa norma que termina en el documento gráfico de zonificación del 2004, se enfocaban mucho más en el área urbana desarrollada, en el área urbana ocupada, que en el área urbana, o el área por desarrollarse, o el área de expansión. En ese proceso de compilación, la creación del Ministerio de Vivienda, hoy en día Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, fue clave. Y la creación del ministerio fue en el año 73. Nos pasaremos también rapidito por el código, veremos otra cosa importante, es el código de normas para lo que nosotros conocemos como Ciudad Jardín, que es del año 2002 y que constituye también un referente en materia de zonificación y forma urbana y calidad urbanística. Y después algunas zonificaciones especiales que siguen vigentes, como la Ciudad del Saber, la del Casco Antiguo y la de Panamá Viejo, estos dos últimos sitios patrimoniales protegidos por la UNESCO y que tienen una zonificación especial. En el año 2021, como les comentó Rodrigo, se aprueba el Plan Local de Ordenamiento Territorial del Distrito de Panamá. Este plan se hace bajo el marco de la ley del 2006 y produce un hito muy importante para la ciudad. Se sustituye en gran medida la normativa anterior, la del 2004, y establece como 4 grandes categorías de uso del suelo, de acuerdo a la ley 6, el suelo urbano, el suelo de expansión urbana, el suelo rural y el suelo de protección. Y esto es bien importante porque los planes distritales abarcan todo el distrito. Ya no se deja por fuera el área rural, el área de expansión, sino que toca ordenarla, zonificarla, regularla para pues, sus propios intereses y para la vocación que tiene. Aquí tienen, digamos, un mapa general de esas grandes categorías de uso del suelo del plan distrital que se encuentra aprobado recientemente por acuerdos municipales. Y aquí, digamos, tienen un poco la cara de cómo es el plano de zonificación.
escogimos una hoja cualquiera en la cual se puede ver que se mantienen, todo lo que viene de la ley 21 se mantiene porque está en la ley, y digamos el plan recoge muchos códigos de zonificación, de los cuales pues Rodrigo creo que habló del de mayor altura, pero bueno, es un ejemplo que les invito a todos a revisar con más detalle. Lo pueden ver en la página web que está reseñada ahí en la lámina del municipio de Panamá. Es importante mencionar que este plan de desarrollo del Distrito de Panamá fue bien importante, pues, porque de alguna manera reguló elementos clave como huella urbana, forma urbana, la calidad del espacio público. Se introdujo elementos más allá, mucho más allá de lo que estábamos acostumbrados en los códigos de zonificación que teníamos originalmente. Aquí pueden ver un ejemplo de una zona mixta, no tan alta como la que mencionó Rodrigo, una zona mixta de altura media, pero bueno, pueden ver una ficha de zonificación típica del plan que se encuentra vigente, pues donde se regulan muchos elementos de envolvente volumétrica y de forma urbana y de cómo estos edificios se vinculan con el espacio público, principalmente de aceras. Pero existen también otros planes de ordenamiento territorial en el país. Estos planes, en la actualidad, después de información suministrada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, se encuentran aprobados los planes del Distrito de Panamá, como ya mencionamos, en el 2021, de Atalaya en el 2023, el de Chitré, que se aprobó en el 2016, pero después fue derogado, el de la ciudad de David también, que es digamos, la segunda ciudad, pienso yo, en importancia del país, que está aprobado desde el 2016. Y más recientemente, entre el 2023 y el 2024, se han aprobado 3 nuevos, que son Portobelo, Taboga y Soná. Los planes, existen también otros planes que están, digamos, algunos elaborados en proceso de revisión y discusión en sus municipios y otros están en proceso de elaboración. Por ejemplo, les voy a mencionar Santiago, que es un plan que fue conjunto, Santiago-Atalaya, se aprobó el distrito de Atalaya y el de Santiago sigue en revisión. Y 4 de 6 destinos turísticos que se inició su elaboración en el año 2022 y que están todavía en proceso de revisión, que son el Plan de Ordenamiento Territorial de Bocas del Toro, Boquete, Pedací y Tierras Altas, elaborados en el 2023 bajo un programa de la Autoridad de Turismo de Panamá con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. En este momento, el MIBIOT se encuentra elaborando el Plan de Ordenamiento Territorial de Panamá Oeste, de los distritos de La Chorrera y Arraiján, que se encuentra en fase todavía de elaboración. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los que tenemos aprobados, los que están en proceso, los que están pendientes de junta, etcétera, etcétera, a muy cortito plazo tenemos 15 planes de ordenamiento territorial alrededor de estos aprobados en el país. Esto equivale alrededor del 20% de los distritos, ¿no? Lo cual quiere decir que hemos avanzado mucho, pero que nos queda muchísimo camino por delante. Después, digamos, como mencionó Rodrigo también inicialmente, existen planes parciales. Los planes parciales de ordenamiento territorial, como su nombre lo dice, regulan zonas específicas dentro de la ciudad que ameritan un tratamiento por separado. Se han elaborado el plan de corregimiento San Francisco, que mencionó Rodrigo, que fue derogado posteriormente en el 2023. Tenemos el de Tocumen Mañanita, el 24 de diciembre, y muy importante, los planes parciales de la línea 1 y la línea 2 del Metro de Panamá. Estos últimos planes parciales de las líneas de metro corresponden a las áreas de influencia de estas líneas y tienen por objeto no solo establecer normas de protección para esta gran infraestructura de transporte, sino también, y creo que es lo más importante, generar corredores de demanda de transporte, porque el metro tiene que transportar gente. Entonces, en la medida de que esos corredores de las líneas de metro que están regulados en planes parciales empiecen a tener una densidad urbana más compacta, mayor mezcla de usos, pues el metro también va a funcionar a su capacidad de diseño. Y de ahí su importancia. Ambos planes los pueden consultar tanto en la página del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial como en la página web del Metro de Panamá. Y aquí pues tienen una imagen del plan parcial de la línea 1 y su actualización que se hizo en el año 2018, cuando se extendió la línea 1 hasta Villa Zaita.
No podemos seguir hablando de ordenamiento territorial sin hablar del reto de aprobar los planes, porque en Panamá se ha hecho mucho más de lo que hemos aprobado, de esos 15 planes que vamos a tener aprobados. Y es bueno pasearnos por cómo es ese proceso de aprobación y por qué se hace tan difícil, a veces casi que es un vía crucis, ¿no? Siendo los planes de ordenamiento territorial los principales instrumentos, ¿por qué nos tardamos tanto en aprobarlo? ¿No? Y a manera de ejemplo, el plan de ordenamiento territorial de David se tardó 2 años entre que se elaboró y se aprobó, y el de la ciudad de Panamá también, 2 años. Y esto es como mucho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar un poco los requisitos que tiene la ley para aprobar un plan y por qué esto se hace tan complejo. Uno de ellos es muy importante, es contar con una junta de planificación municipal. Ya yo voy a mencionar esta figura muy interesante, muy útil que tiene Panamá para elaborar y aprobar los planes. No todos los distritos hace unos años tenían junta de planificación municipal. Y después, para todo lo que es la administración y la gestión del plan, los municipios tienen que contar con una unidad administrativa, una dirección de planeamiento urbano, de ordenamiento territorial o una dirección de proyectos, ingeniería y ordenamiento territorial, pero que tenga la función del ordenamiento territorial dentro del municipio. Y esto es un reto bien grande para los distritos pequeños. Los pasos son, bueno, contar con un borrador que generalmente el plan pues o lo elabora el propio municipio o lo elabora el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que apoya a los municipios en todo este proceso, muchas veces en programas como el que les comenté, la Autoridad de Turismo de Panamá, que financia la elaboración de estos planes. Pasa por un proceso de consulta ciudadana que tiene unos tiempos bien rigurosos y unos pasos que hay que seguir, que están reglamentados. Se aprueban después por el Consejo Municipal de cada municipio. Para esto no hay un tiempo determinado y es ahí, digamos, donde las cosas se detienen un poco. Y después estos planes se publican en Gaceta Oficial. La consulta ciudadana no me voy a detener, pero ya ustedes saben que es un proceso que lleva unos rigores y lleva unos tiempos pues consumen tiempo en todo este proceso de los 2 años de aprobación. Pero bueno, hemos hablado hasta ahora de la ciudad de Panamá, pero nos podemos preguntar, ¿y qué ha pasado con las ciudades pequeñas? La ciudad de Panamá, todos sabemos que es muy importante, pero ¿qué ha pasado con las ciudades más chiquitas, las ciudades medianas? Y para estas se elaboraron entre los años 60, finales de los 60 y el 2004, antes de la ley 6 del 2006, se elaboraron lo que conocemos como planes normativos. Los planes normativos han sido, la verdad, de gran utilidad para orientar el crecimiento de estos pequeños núcleos urbanos del país. Implicó, la verdad, que un gran esfuerzo, cuando uno lo mira investigando pues, la historia del MIBIOT y todo el esfuerzo que ha hecho, implicó un gran esfuerzo. Se hicieron alrededor de 22 planes normativos, la mayoría de ellos, creo que 21, fueron aprobados y publicados mediante resolución ministerial. Y como pueden ver en la imagen, ahí tienen el ejemplo de Bocas del Toro, el ejemplo de Volcán. Algunos de ellos están vigentes y se siguen usando en las ingenierías municipales porque es el único instrumento que se tiene. Pero bueno, tienen más de 20, 30 años de elaborado. Ya pareciera que pasó su vida útil y que tienen que ir sustituyéndose progresivamente por los planes de ordenamiento territorial. Aquí tienen un mapa de 9, puede ser que haya más, que todavía están vigentes y en uso por parte de estos distritos, como Isla Colombo, el Cerro Punta, etcétera, el Valle. Nuevamente se ha agotado la vida útil de estos planes normativos, fueron maravillosos, pero ya están como viejitos, ¿no? Y tienen la debilidad de que como se hicieron antes de la ley 6, solo abarca los núcleos urbanos, digamos, dejando el resto del territorio del distrito sin regulación alguna, sobre todo lo que tiene que ver con las áreas de expansión de estos pequeños núcleos y las áreas productivas, las áreas rurales, que son bien importantes en estas pequeñas ciudades. Haciendo un vínculo rápido con la presentación de la semana pasada que nos hizo Gilberto y que fue pues maravillosa, interesante, nos parece bien importante mencionar el Plan de Acción Panamá Metropolitana. El área metropolitana de Panamá entró dentro del programa de ciudades emergentes y sostenibles del BID en el año 2015 y se hizo un plan de acción que fue de gran importancia, creemos nosotros, no solo como instrumento estratégico, sino como que impulsó el tema del ordenamiento del territorio en la ciudad e impulsó nuevos proyectos innovadores. Fue elaborado por el municipio, fue una iniciativa del municipio con el apoyo
del Banco Interamericano de Desarrollo y tuvo un amplio proceso de participación ciudadana y se establecieron líneas estratégicas y un plan de acción. Y aquí me detengo 5 minutos a recordar lo que nos dijo Gilberto. Esto no es un plan que sustituye el plan de ordenamiento territorial que tenemos en la ley. Sencillamente es un plan estratégico y así hay que ver, que nos muestra líneas de acción. Entre otras de las bondades que tiene es que tiene una visión metropolitana. No solo el distrito de Panamá, abarca San Miguelito, Arraiján y La Chorrera, o sea, toda el área metropolitana de Panamá. Contempló temas interesantísimos como el análisis de la huella urbana, como uno de los principales problemas que tenemos, no solo para la movilidad y la calidad de vida, sino como problema ambiental. Analizaron escenarios de crecimiento, líneas estratégicas y llegó a un plan de acción muy preciso. Algunos aportes interesantes de este plan de acción, que también lo pueden consultar en la página web, en las páginas web del municipio y del Banco Interamericano de Desarrollo, es de que de allí derivaron proyectos importantes de espacio público como Parque Porras, y eran proyectos que el municipio ya tenía de alguna manera vistos, pero que necesitaban un empuje económico para elaborar los planos definitivos de estos proyectos de espacio público y de aceras en torno a la línea del metro. En ambiente y saneamiento se hicieron estudios y proyectos importantes en las cuencas de los ríos Juan Díaz, Tapia y Tocumen. Y pensamos nosotros que se puso el tema de la planificación y el ordenamiento territorial como un tema clave para el tema de la sostenibilidad. O sea, el plan de ordenamiento territorial no es un lujo, es una necesidad para el tema de la sostenibilidad a largo plazo de nuestras ciudades. Y inclusive este plan de acción se utilizó de alguna manera como la línea de acción o el plan estratégico distrital, mientras el distrito no tenía un plan de acción, un plan estratégico distrital. Fue la guía para priorizar sus proyectos. ¿Qué temas quedaron pendientes? Bueno, residuos sólidos, y todo lo hemos sufrido en la ciudad en los últimos meses. La crisis que tenemos con el sitio de disposición final, Patacón, que pues cuyos incendios han durado casi que hasta una semana. Es un tema pendiente que está visible dentro del plan de acción y que les recomiendo irlo a visitar. Y otro, obviamente, en temas de movilidad peatonal, como el famoso proyecto de aceras de la calle 50, que es una acción priorizada dentro de este plan de acción. Me voy a tener unos minutos a hablar de los esquemas de ordenamiento territorial, de los que mencionó Rodrigo, y preguntarnos si ha sido esto un problema o una solución para nuestras ciudades, ¿no? Los esquemas de ordenamiento territorial están establecidos también en la Ley 6 del 2006, y es un instrumento de carácter temporal que estableció la ley para cuando las áreas pobladas no tienen una expectativa de crecimiento no mayor de 25.000 habitantes. O sea, como para ciudades pequeñitas, pueblos. Ese era el espíritu original de la ley. Y que eran ciudades además pequeñas donde no había ningún instrumento de planificación. Entonces, pues la ley previó elaborar estos esquemas de ordenamiento territorial. Sin embargo, a lo largo de los años, estos EOTs han sido utilizados para generar condiciones de desarrollo, zonificación urbana y habilitar urbanamente suelos que eran suelos rurales y de expansión de nuestra ciudad. Hoy en día y desde hace muchos años, estos EOTs se elaboran por iniciativa privada, los propietarios privados que quieren incorporar áreas suburbanas y rurales al desarrollo de la ciudad, solicitan la elaboración de estos EOTs, los hacen para terrenos superiores de 10 hectáreas, y de alguna manera estos EOTs han servido para asignar esas condiciones de desarrollo y esos códigos de zonificación. Entre las ventajas es que, bueno, de alguna manera esas asignaciones se han hecho con un estudio. Los EOT y todos los que hemos trabajado en esto, sabemos que ahí hay un estudio integral, que no es una asignación, digamos, caprichosa de zonificación. Sin embargo, son en gran medida la razón por la cual tenemos esta huella urbana tan desparramada, podría yo decir, que no es un adjetivo muy lindo, pero tan extensa que nos mencionó Rodrigo. Los esquemas de ordenamiento territorial también están llegando como que al fin de su vida útil, pienso yo. Fueron útiles quizás en un tiempo, pero en la medida que los planes de ordenamiento territorial se van aprobando ya no hace falta, porque el plan de ordenamiento territorial regula todo el área del distrito, sus áreas de expansión, etcétera, etcétera. Quisiera también mencionarles algunos planes sectoriales. ¿Okay? Hay planes, digamos, que son de ámbito nacional, que son bien importantes
para nosotros los planificadores los tomemos en cuenta cuando vamos a elaborar un plan de ordenamiento territorial, porque constituyen un marco de referencia que debemos ir trasladando a los territorios. Voy a mencionar algunos, hay muchos más, pero bueno, los que usamos como que más frecuentemente. El Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, el famoso PIMUS, que elaboró el Metro en el año 2015, es un instrumento maravilloso que contiene, digamos, toda una hoja de ruta en materia de movilidad y transporte para la ciudad, y que tuvo una actualización de los estudios y las predicciones de demanda, elaborada por el Metro también, en el año 2019, en el estudio de la red maestra, que también les invito a que lo visiten y lo revisen en la página web del Metro de Panamá. Hay otro plan importantísimo para esta ciudad y para este país, que es el Plan Maestro de Infraestructura de Transporte y Logística de Cargas de la Zona Interoceánica del Canal de Panamá, elaborado en el 2017, del cual aquí tienen una gráfica, que es bien importante porque propone todos los elementos necesarios para que la principal función que tiene estas áreas metropolitanas, que es una función logística, se siga dando o se dé cada día con mayor eficiencia, como pues líneas de tren, canal seco, nuevos puertos, nuevas áreas de logística, etc. El Plan Maestro de Turismo Sostenible, que es un instrumento muy interesante con visión 2020-2025, y del cual derivan no solo instrumentos de ordenamiento territorial en los distritos que son prioritarios en materia turística para Panamá, sino derivan una cantidad de obras prioritarias para que estos destinos sean más atractivos y cada vez más capaces de recibir turistas. Y el otro que me parece interesante que lo revisen es el Plan Nacional de Acción Climática del 2022. Por supuesto, como todos nuestros países, existen también los planes de lo que llamamos las áreas protegidas, el sistema SINAP, que son los parques nacionales, reservas, etcétera, que tienen por lo general un plan de uso público y unos planes de manejo que elabora el Ministerio del Ambiente. Como les mencioné anteriormente, una de las figuras que nos parece interesantísima de Panamá es la Junta de Planificación Municipal. La Junta de Planificación Municipal se creó también en la Ley 6 del 2006 y la propia ley dice que le corresponderá participar en la elaboración, ejecución y modificación de los planes de ordenamiento territorial, incluyendo cambios de zonificación o de uso a nivel local. Esto es una figura muy interesante porque no es tan común en nuestros países y se trata de un órgano colegiado, técnico y participativo de apoyo a los municipios en materia de ordenamiento de territorio. Están conformadas por el director de la unidad administrativa del municipio o el ingeniero municipal, el que se encargue de esa función dentro del distrito, por dos representantes de la sociedad civil, un arquitecto de la que lo propone la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, un profesional de la arquitectura escogido por la universidad, dos concejales y un representante del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Este último tiene derecho a voz, más no derecho a voto. La importancia es que es un órgano técnico de consulta para el municipio y es un órgano participativo para la toma de decisiones en materia de ordenamiento territorial. No solo eso, sino que además es un requisito para aprobar los planes de ordenamiento territorial, tiene que estar conformada la Junta de Planificación Municipal. En Panamá se ha hecho en los últimos años un gran esfuerzo para formar estas juntas. En la actualidad hay alrededor de 30 juntas de planificación ya creadas para inicios de este año, que equivale más o menos al 40% de los distritos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos tarea de planes de ordenamiento territorial que podemos hacer para este 20% adicional de distritos que ya están preparados, pero también tenemos una tarea adicional que es terminar de crear las juntas de planificación en el resto de los distritos del país. Yo creo que habiendo dado este pantallazo muy rápido, y me perdonan si voy muy rápida, pero lo de los 20 minutos me estresa bastante, a mí me gustaría comentar el tema de la descentralización, porque el plan de ordenamiento territorial es un plan municipal, es una competencia descentralizada desde el año 2006, inclusive desde antes de la ley de la descentralización. Es quizás la primera competencia que se descentralizó. Y es un instrumento netamente local. Entonces, siendo un instrumento... ¿Perdona? Amalia, es Ariana. Ajá. No, que dice que vas muy rápido
A mí me parece que está sumamente interesante y no sé, te puedes tomar 5 o 10 minutos más, pero yo creo que de verdad que es bien didáctico lo que nos estás exponiendo. Me imagino que Gracias. los participantes están de acuerdo conmigo en que Amalia se extienda lo que necesite. Yo me siento, ahí he hecho un chiste para que se me quiten a mí los nervios, ¿no? Ustedes, me siento como en los debates presidenciales, ¿no? Están los candidatos desesperados porque les apagan el micrófono. Yo estoy más o menos así, no tengo tanta destreza como los profesores, yo no doy clases en la universidad, entonces, bueno, de ahí me apuro y mis nervios, pero bueno, gracias Ariana, voy a tratar de ir un poquito más lento y bueno, si quedaron cosas pendientes, anótenlas y en la fase de preguntas, pues yo puedo volver a explicar esto. Pero bueno, el fortalecimiento del ordenamiento del territorio pasa necesariamente por el fortalecimiento del proceso de descentralización. Esto es clave que las entidades locales asuman su competencia y la entiendan como importante para que realmente puedan gobernar sus territorios. Y recuérdense el concepto de gobernanza que nos habló Gilberto en la primera charla. La ley de descentralización de Panamá se promulgó inicialmente en el año 2008. Sin embargo, esta ley no se implementó. No voy a entrar en detalles porque pues, la verdad que no es muy fuerte y necesitaríamos una charla completa. Pero bueno, posteriormente se promulgó la ley de 2015, que es la que tenemos vigente. Y la verdad que se trata de una ley súper moderna. Cuando uno la lee, yo también los invito a todos a leerla, porque de alguna manera recoge las experiencias buenas y malas que tuvimos en el resto de los países de la región. Tuvo la oportunidad Panamá como de recoger ese aprendizaje, ¿no? Aborda el proceso de descentralización desde el fortalecimiento de las capacidades. O sea, hay que delegar competencias, pero siempre acompañado de un proceso de fortalecimiento y acreditación previa del municipio. Es como que el municipio tiene que prepararse y demostrar que está preparado para que el gobierno nacional le delegue la competencia. Temas interesantísimos de la ley que están en otras leyes es que habla de instrumentos de captura, de valorización, de contribución por mejoras que están allí en el marco legal y no los terminamos de aprovechar. Y el otro tema interesantísimo de la ley es que establece unas fases y un proceso, ¿no? Y esas fases y procesos que las ven ahí en la lámina, en el punto 4 habla de que para el 2018 debimos haber tenido las competencias ya delegadas, ¿no? Transferidas al municipio. Y todos sabemos que eso no va a pasar. Entonces, esto nos lleva a meditar que esta es una de los grandes temas a abordar si queremos que el ordenamiento territorial también sea un tema relevante en el país. El proceso de descentralización se encuentra todavía en fases tempranas en Panamá. Requiere profundización y aceleración. Si bien los municipios han comenzado a administrar recursos propios de la centralización, todavía son pequeños y son insuficientes ante el reto de las competencias que ellos tienen que manejar. Y se requiere, de verdad, profundizar y acelerar el proceso de modernización y de fortalecimiento de estos gobiernos locales para que puedan asumir sus competencias. Queremos de alguna manera tratar de puntualizar, si es posible, en una charla tan corta, algunas fortalezas y debilidades que nos permiten orientar nuestras acciones a futuro. Entre las fortalezas es importante mencionar una que también habló Gilberto y surgió de la charla anterior, es que Panamá tiene una estabilidad macroeconómica y financiera que nos permite pensar a largo plazo. Aquí pues los temas de inflación, de evaluación, no son temas tan importantes como el resto de nuestros países y eso nos permite ver proyectos, ver ciudades a largo plazo y poder planificar con un poquito más de calma. Después tenemos el marco legal, tanto la ley de ordenamiento territorial como la ley de descentralización. Hay una ley de valorizaciones del año 73, no habíamos casi que nacido, que les invito también a explorar, que requieren a lo mejor ser renovadas, pero está ahí el marco legal. Existe una política nacional de ordenamiento del territorio que elaboró el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en el año 2019, que también les invito a explorar, porque es una hoja de ruta de lo que tenemos que hacer. O sea, está escrito, está escrito. No tenemos ahorita que ponernos a filosofar mucho, sino ir manos a la obra. Y Panamá tiene, pues, grandes proyectos urbanos que están en marcha.
el cuarto puente, las líneas de metro que mencionó Rodrigo, proyectos de agua importantes que vienen, que están siendo evaluados por el Canal de Panamá. Quiere decir, estos proyectos, grandes proyectos urbanos, suelen ser detonadores y ordenadores en muchos casos de nuestra ciudad. Entre las debilidades, pues ya hemos hablado, hay unos desequilibrios socioterritoriales evidentes, con un área metropolitana de Panamá que absorbe prácticamente la mitad de la población del país. Ciudades, no solo las de Panamá, todas, con una expansión de la huella urbana que ya han visto, ya Rodrigo explicó bien, que ha sido descontrolada y que genera unas deseconomías enormes en materia de transporte y de calidad de vida para los que nos tenemos que trasladar dentro del área metropolitana para el trabajo y el estudio. Todavía tenemos una débil incorporación de los temas de los efectos del cambio climático, tanto en los planes como en los proyectos, o los grandes proyectos urbanos, tanto públicos como privados. Los procesos de aprobación de los planes son complejos, están llenos de espinas. No es fácil, cuando uno termina un plan, llevarlo a la Gaceta. Eso realmente es una tarea compleja. Existe una débil vinculación de planes, presupuestos y proyectos, digamos, de lo que es la fase de instrumentación del plan. Todavía tenemos problemas grandes de coordinación interinstitucional que nos consumen a los planificadores muchísimo tiempo para llevar estos proyectos adelante. Y lo que hablamos en las láminas anteriores, el proceso de descentralización todavía está incipiente y ha ido caminando de una manera muy lenta. Perspectivas de retos. ¿Qué tenemos que hacer en los próximos años? Y sobre todo ustedes que están estudiando y se van a graduar pronto y que les interesan estos temas de ordenamiento territorial. En las perspectivas de la ciudad, pues nada, Panamá seguirá con una estabilidad económica de acuerdo a las proyecciones de los organismos encargados de estos temas, seguirá creciendo entre el 6 y el 7% de su Producto Interno Bruto, por lo cual el proceso de crecimiento urbano va a continuar. O sea, la ciudad sigue siendo muy atractiva para la población y para las actividades económicas. O sea, no es que la ciudad va a dejar de crecer. Probablemente crezca a una tasa menor, a un ritmo menor, pero va a seguir creciendo porque atrae muchas personas y muchas actividades económicas, sobre todo dentro del país. Es una movilización más interna que de afuera hacia adentro. Otra cosa importante es que los grandes proyectos urbanos continúan, como las líneas de metro que les mencioné. Tenemos la tarea urgentísima de culminar los planes que están en marcha, con sus defectos y sus virtudes. Yo siempre digo a todo el mundo que es mejor un plan que no esté tan bueno que no tengamos plan. Entonces, aprobemos los planes y asumamos en las juntas de planificación el reto de corregirlos, mejorarlos, actualizarlos. No son instrumentos estáticos que están escritos en piedra y se van a pasar 20 años ahí. Las juntas de planificación tienen la posibilidad de hacer los ajustes y las modificaciones que ellos verifiquen. El compromiso del país con los sitios patrimoniales, aquí me detengo 5 minutos. Nosotros sabemos que tenemos unos sitios patrimoniales protegidos por la UNESCO, y en este momento pues hay un plan de manejo de esos sitios patrimoniales y un proceso de reclasificación bien interesante, porque empaqueta los sitios patrimoniales en un solo gran sitio, que es la ruta transísmica de Panamá, que incluye Portobelo, incluye los castillos de San Lorenzo, incluye los caminos coloniales, el casco de Panamá y Panamá la Antigua, como un sistema, ya un sistema de ciudades y logística, que es lo que, digamos, le genera, digamos, como un valor de conjunto. Y eso es bien importante tenerlo en mente, como que va a continuar, porque es un compromiso del país con lo mismo. Entre los retos, uno de los más importantes quizás es el reconocer la importancia del plan de ordenamiento territorial, tanto para los decisores políticos como para nosotros como ciudadanos y comunidades. El ordenamiento territorial no es un lujo de nosotros, los arquitectos, que nos encantan hacer planes y planitos de colores. Es una necesidad para la sostenibilidad de los territorios de nuestros países.
Nos falta todavía alrededor del 80% de los distritos por elaborar planes, así que ustedes van a tener muchísimo trabajo cuando se gradúen. Otro reto vital en la planificación en Panamá es el espacio público. Los planes los tenemos que orientar hacia la ciudad que queremos, a la calidad de vida, a que el espacio público es fundamental, es sagrado. La recuperación de servidumbres, aceras, movilidad peatonal, movilidad sostenible. Otro reto, profundizar el proceso de descentralización, de lo cual ya hablamos bastante. Creo que otra tarea importantísima es culminar el proceso de creación de las juntas de planificación municipal, pero no detenernos allí. Las juntas requieren de gente que esté capacitada, requieren de procesos de capacitación, están ávidos de aprender. Los que hemos trabajado en las ciudades del interior nos hemos dado cuenta que hay jóvenes como ustedes que están allá manejando problemas muy complejos y que están queriendo aprender y aprender. Eso tiene que venir un proceso de fortalecimiento de estas juntas y yo espero que ustedes estén pronto trabajando en estas juntas de planificación municipal. Crear las unidades administrativas de ordenamiento urbano dentro de los municipios no existen. En la mayoría de los municipios no existe esta función asignada a ninguna dirección dentro de los distritos. Y es bien importante tenerla, porque el distrito pasa a ser autónomo cuando tiene su junta, su plan y su dirección de ordenamiento del territorio. Ya el municipio es autónomo para tomar sus decisiones, ya no tiene que consultar al MIBIOT, ya como que el niño creció, aprendió a manejar bicicleta y anda solo. Entonces es bien importante crear esas unidades administrativas, mejorar la vinculación entre el plan, el presupuesto y los proyectos. Aquí tenemos una tarea bien dura porque los planes son municipales, establecen prioridades locales, pero seguimos teniendo el grueso del presupuesto en manos del gobierno nacional. Entonces, ahí hay un tema difícil que tenemos que hacer un esfuerzo por vía de la descentralización de hacerlo, digamos, más integrado y más coherente. Y, obviamente, aplicar instrumentos de gestión urbana. El superar los grandes déficits y problemas y sobre todo las obras a futuro en nuestra ciudad no se puede hacer en nuestros países con el financiamiento común, ordinario, que nos viene del gobierno nacional. No alcanza el dinero. Entonces existe una batería, una caja de herramientas, de muchas herramientas para generar recursos en las ciudades. Las ciudades producen procesos de plusvalía que el Estado tiene que captar de alguna manera y reintegrarlo a la ciudad. En eso, Panamá lo hizo en los años 70, se construyeron grandes obras viales en los años 70 y creo que es un tema que debemos retomar con mucha fuerza y por allí vi al profesor Álvaro Uribe que les puede dar una charla completa de ese tema porque pues lo conoce con mayor profundidad que yo. Y por último, creo que un gran reto es formar expertos, gente como ustedes, no solo en las facultades de arquitectura, sino en otros sitios, formar ciudadanos, formar miembros de las juntas de planificación municipal en las ciudades pequeñas del país. Por último, y a manera de cierre, si a uno me preguntaran, bueno, escoge 5 cosas de todo eso que has hablado en no sé cuántos minutos, escoge 5. Yo empezaría porque debemos tener una visión de país y una visión de país vinculada al territorio. No es que el plan económico y el plan de gobierno va por un lado y el plan de ordenamiento territorial va por el otro. Eso no tiene sentido. Esto tiene que ser una sola visión y tiene que estar integrado. Y para eso, como les dije, hay una hoja de ruta bien clara que se está establecida en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial del 2019. Afianzar el ordenamiento territorial como herramienta fundamental, no solo para orientar las ciudades, la calidad de vida, sino como una necesidad primordial para la sostenibilidad ambiental. Ya sabemos lo que producimos en las ciudades, el CO2, todo lo que hacemos en las ciudades. La única manera de mirar esto a largo plazo es a través de la planificación. Mejorar, por supuesto, la gobernanza del territorio a través de la profundización y aceleración del proceso de descentralización, que contemple recursos, transferencia, pero sobre todo, transferencia de conocimiento y fortalecimiento de las capacidades. Seguir adoptando medidas y estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Ya nos mostró Rodrigo los peligros a los que estamos expuestos de aquí al 2050. Vi unos mapas interesantísimos que acaba de publicar el Ministerio del Ambiente, que creo que abre entre el 2 y el 3% del territorio afectado solo por el crecimiento
de los mares, producto del calentamiento global. Entonces aquí tenemos un reto importante, no solo en la planificación, sino en la formulación de proyectos. Cada vez que vayamos a hacer un proyecto de espacio público, de ciudad, tiene que ser un proyecto que prevea medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Y por último, el quinto, no por eso menos importante, la protección y puesta en valor de nuestro patrimonio histórico, cultural y ambiental. Creo recordar una cifra que me dijo el arquitecto Ariel Espino en una charla reciente, que cerca de un tercio del país está protegido ambientalmente. Y eso es un privilegio. Así que debemos tener ese eje de protección y valorización de nuestro patrimonio como un eje clave en todo el proceso de ordenamiento territorial. Bueno, yo llego hasta acá. Muchísimas gracias. Discúlpenme el apuro, de verdad, para los que están acá y los que están conectados. Digamos, aquí estamos dispuestos para retomar algunas cosas por las cuales haya pasado muy rápido y bueno, a la orden para responder sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Amalia, de verdad que estuvo excelente. Bueno, los dos, de verdad maravillosos. Hicieron una organización perfecta, ¿no? Desde lo macro hasta estos detalles tan específicos como la descentralización, las juntas, ¿cómo las llamas? Juntas municipales de planificación, todo el avance que ha tenido Panamá en temas de planificación urbana y territorial, de verdad es que a mí, como venezolana, me da muchísima envidia. Y, y bueno, yo creo que es bien interesante. Bueno, como conozco a Amalia por haber trabajado juntas, sé que tiene una capacidad de análisis muy buena y aquí ya lo ha demostrado perfectamente. Y así como ella dijo que tiene 9 años en Panamá, yo creo que hizo una síntesis del proceso de planificación en Panamá estupenda. Entonces, ahora vamos a pasar a leer las preguntas y bueno, para ver qué van respondiendo. También hay muchas felicitaciones para los dos. Entonces, Antonio Sí. va leyendo, ¿ok? Ujú. Vale. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Sí, Buenos pues sí, hay muchas felicitaciones. Ahí estoy revisando los materiales que ustedes tuvieron a bien compartir con nosotros. Están muy interesantes. Sobre todo lo del el Plan Nacional de Desarrollo Urbano de Costa Rica. Hay que leerlo, es bastante interesante. Pero bueno, vamos con las preguntas. La primera de ellas que está aquí en el chat es de María Eugenia Villegas y pregunta si existe alguna referencia de planes urbanos enmarcados en sistemas políticos sociales comunistas. Comunistas, sí, leí bien. Esa es la pregunta para cualquiera de los dos ponentes. Perdón, ¿podría repetir, Antonio? Sí, no hay ninguna. Ajá. Le repito, María Eugenia Villegas en el chat pregunta si hay alguna referencia de planes urbanos enmarcados en sistemas políticos sociales comunistas. Eh, bueno, yo no soy un experto en el tema, no lo soy, pero digamos que esos sistemas totalitarios les gusta mucho la planificación centralizada y esto, digamos, en la Unión Soviética había muchos temas de planes de 5 años y había muchos temas de planificación urbana y vivienda social, pero había algunas dificultades eh, porque como la planificación era centralizada, desde Moscú podían querer estar planificando una ciudad pequeña en Polonia y no tener idea de los contextos locales, ¿no? Eh, en China, que hoy en día es una economía en transición, hubo bastante influencia de esa idea de la planificación soviética en la que, claro, así como se podía planificar las actividades económicas, asimismo se podía como tener la vivienda obrera un poco alrededor. Entonces, bueno, yo no creo que nosotros como que habíamos hablado de eso. Hay algunas, o sea, hay algunas ideas muy interesantes.
en la planificación clásica comunista, claro, yo no soy un romántico del comunismo, eh, pero tampoco quiere decir que uno descarta todo. Ahora, hay mucha evidencia de que no es funcional el sistema de una economía Bueno, Amalia, de mira, planificación central, pero sí, hay ejemplos. No puedo decirle mucho más, pero hay algún tipo hay muchos estudios de la vivienda y la unidad vecinal soviética y todo eso anda por ahí, pero no soy yo el experto, sinceramente. Pueden dejar de compartir pantalla y así vemos a todos los participantes. Sí, sí, ya vamos. Bueno, Ajá. mientras hacen eso, por Ya, aquí ya. tenemos Ok. otra. Hay otra pregunta que viene de Alberto Toribio, quien lo felicita, y además le pregunta desde el punto de vista institucional programático, ¿cómo se articulan en la práctica el plan regional metropolitano con los planes urbanos aguas abajo? Si quieres, tú, yo. A ver, los planes regionales son marcos de referencia, obviamente, para la planificación de los distritos y para el plan de ordenamiento territorial, ¿no? Y en el caso, pues, de Panamá, el área metropolitana de Pacífico y del Atlántico, ya existe ese plan metropolitano. Digamos, esos grandes lineamientos se deben tomar dentro de los planes locales de ordenamiento territorial. Sin embargo, es bien importante decir que estos planes metropolitanos no contienen regulaciones, ¿okay? Contienen grandes clasificaciones de la región, pero no derivan en un instrumento normativo, ¿no? Que controle y que oriente el desarrollo de las ciudades y de los territorios de los distritos. Por lo cual me atrevería a decir que son un buen tema, una buena referencia, un buen contexto, pero tienen que ser necesariamente aterrizados a nivel del plan de ordenamiento territorial de los distritos, que es el que deriva en un instrumento legal donde contiene pues, los códigos de zonificación y toda la normativa. Sí, de acuerdo completamente con lo que ha dicho Amalia. Eh, a los planes regionales se les criticaba eso, que no hubo como un seguimiento después para desglosarlo en normativas más locales. Sin embargo, hay un ejemplo en particular de la Ley 21 que se hizo una norma especial de lo que llamaron ciudad jardín y esa se convirtió en una zonificación por norma especial y se incorporó al documento gráfico de zonificaciones del ministerio. Entonces, ese es un ejemplo en el que sí. Y lo otro que les puedo decir es que el plan de inversiones del plan metropolitano original, el de los 90, muchos de los grandes proyectos se fueron haciendo progresivamente e incluso, o sea, hasta 2018 tal vez no había otros documentos que permitieran acceso a fondos pues, del presupuesto nacional o de cooperación técnica internacional o multilaterales. Entonces, esos instrumentos han tenido ciertamente un impacto local en diferentes maneras. Mientras nos lee la próxima pregunta, voy a voltear la cámara para que puedan ver al público que nos acompaña. Ah, bueno. Muy bien. Vamos a ver por aquí. Ay, hay Hay que una cerrar un gallina, hay una micrófono. gallina en el Por ahí. público. Ajá, ya va. Aquí estaba ahí ¡Wow, qué metiéndose la luz. gentío! ¡Ah, qué Bueno, maravilla! bueno, saludos a todos por allá. Sí. Bueno, Nos continuando. mandan una foto, Rodrigo. Bueno, Si profe, quieres. póngase lo mismo aquí. Sí, claro. Baja, Lo que pasa es que el internet no nos ayuda. sí, también. Bueno, Bueno, continuando sí. con las preguntas, hay una un poco más instrumental, ¿no? Que nos hace María Eugenia Molina. Y ella pregunta que por qué no se bajó la densidad de 2.000 personas por hectárea en los códigos de zona mixta con los límites de altura, 10 10 o 20 pisos máximo de altura, ¿no? Con respecto a las edificaciones. Ajá, está muteada,
ahí los conferencistas, quite el mute. Amalia. Déjame hacerlo yo, ya va, déjame por aquí. Ah, ok. Ah, perdón, perdón. Es Ah, una pregunta listo. complicada que creo que habría que hacérselo a los técnicos que elaboraron el plan distrital, ¿no? Pero uno que lo ha manejado, digamos, hubo un primer intento para hacer esto en el plan parcial del corregimiento de San Francisco, ¿no? Donde pues ya se intentó que la altura no fuera producto de la densidad, sino producto de un control de altura, como era antes en el país. Y pues ese plan lamentablemente fue derogado, creo que en el 2023, 2022, por allí. El plan distrital también tiene controles de altura, pero bueno, sí persisten las densidades bien altas, ¿no? En algunas zonas. Sin embargo, cuando uno lo revisa con más profundidad, existen muchos códigos de zonificación que plantean una densidad más compacta, de altura un poco más baja. No quiere decir que sea menos densa, entonces podemos tener ciudades densas con menos altura, eso es un mito que la altura es densidad, ¿no? Y creo que si bien puede ser que esta densidad de 2000 esté allí, pues hay muchas zonas que no la tienen. Entonces, quizás eso es lo que te puedo responder porque pues realmente no sé por qué no lo quitaron. Eh, bueno, yo sí, estoy de acuerdo con Amalia que es una pregunta tal vez para otras personas, pero, o sea, es una excelente pregunta y agradezco a María Eugenia que la haga. Eh, hay que tomar en cuenta que ese plan se elaboró durante un periodo administrativo que culminó en 2018 y luego se modificó y se elaboró un instrumento de zonificación que hay que separar el concepto de planificación de la zonificación. Y entonces fue en otro periodo administrativo, o sea, de haberse culminado el estudio cerca del 2018, se formalizó en el año 21. El plan parcial, las normas del plan parcial de San Francisco eran digamos que era una plantilla que se ha podido aplicar no pienso que hay otros corregimientos con necesidad de mayores densidades que San Francisco. Entonces había una norma que se llamaba mixto de gran altura que se diseñó originalmente, según recuerdo, se llevó y se presentó en la Comisión de Urbanismo de la SPIA con 20 pisos. Durante el proceso de consulta y participación y negociaciones con distintos actores, eso se cambió a los 40 pisos que se aprobaron en el plan parcial de San Francisco, hoy derogado. Cuando entonces se publica el acuerdo municipal, entonces aparece un mixto de gran altura con 80 pisos, ¿no? Pero la pregunta realmente, ¿por qué no cambiar la máxima densidad? No la podemos contestarnos. Bueno, sí, no, al respecto, ese siempre ha sido un tema controversial debido también a nueva información que se genera, sobre todo, digamos, la influencia que tienen ahorita los estudios de microzonificación sísmica sobre determinar este tipo de restricciones y también lo de la ciudad compacta, ¿no? Que también hay un discurso sobre cuál deberían ser las restricciones o quizá no debería haberlas, ¿no? Entonces todavía eso es un tema muy controversial y sobre todo un tema muy instrumental, eso lo comprendemos. Continuando con las preguntas, Daniel Segarra pregunta directamente, ¿no? ¿Qué opinión le merece los procesos de gentrificación que está sufriendo actualmente algunas ciudades, sectores de Panamá? ¿Qué implicaciones o impactos positivos o negativos pueden tener para el proceso de planificación? Wow, Daniel, gracias por la pregunta, Daniel. Bueno, yo diría que en principio todo proceso de gentrificación hay que evitarlo, ¿no? Las ciudades son importantes por la gente que vive en ellas, ¿no? La ciudad no es solo edificios,
vías, metros, etcétera, sino su gente. Lo más importante es su gente. Y muchas veces cuando hacemos planes de ordenamiento territorial o ordenanzas de zonificación, generamos un proceso de valorización del suelo tan potente, que el residente original sale expulsado. ¿Okay? Con lo cual esa zona pierde mucho, ¿okay? Porque ese residente original es parte de esa ciudad. Eso se corrige con algunos instrumentos de gestión urbana que pues se nos olvida a veces aplicar. Pero en general yo te diría que es un tema negativo, es un tema que los planificadores debemos evitar, porque ese proceso de gentrificación expulsa al ciudadano de la ciudad por un tema de valor de suelo, por mejor uso, por impacto de proyectos urbanos, se va a la periferia. Ese ciudadano que estaba a lo mejor en el centro de la ciudad antes de que hiciéramos el cambio de zonificación, después ya no puede pagar el alquiler, la renta, no puede vivir más allí y se tiene que ir a vivir a la periferia, con el consecuente problema para él y su familia, que es el principal problema de calidad de vida, y después el problema que hablábamos inicialmente de expansión de las ciudades, porque pues ese ciudadano tiene que buscar algún sitio donde vivir, porque nosotros a veces con los planes y los proyectos urbanos generamos ese proceso de gentrificación. Así que hay que tener muchísimo cuidado e incorporar, creo yo, esta variable en todos nuestros esfuerzos, por lo cual de verdad agradezco muchísimo la pregunta de Daniel. Sí, también de acuerdo con lo que ha dicho Amalia. En la planificación ocurre el encarecimiento, aburguesamiento, que llamamos gentrificación. Y para evitarlo, tuviéramos que tener una política de vivienda, una política pública. En Panamá se habla de política de vivienda. Hay un departamento del Viceministerio de Vivienda que se llama Implementación de Políticas de Vivienda, pero yo no he conocido un documento de política pública de vivienda. Y es como el presupuesto. Si no está escrito, no existe una política pública. Y hay un artículo de la Constitución que dice que el Estado establecerá una política de vivienda. Entonces, si se hace los planes sin conocer cómo se distribuye el ingreso de la población en la ciudad, cómo se distribuye el valor de la tierra en la ciudad, un Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial debería ser uno de los principales actores en generar conocimiento de la geografía urbana y humana en la ciudad, el área metropolitana y el país. Pero no se puede evitar lo que no se conoce, lo que no se investiga, lo que no se procura evitar. Bueno, continuando con las preguntas, bueno, tenemos una del señor Gilberto Chona desde Washington. Muy atento a la presentación, le pregunta directamente al señor Rodrigo Guardia, ¿cuáles son los 3 próximos pasos cruciales para hacer más efectivo el ordenamiento territorial en Panamá Metropolitana? Bueno, muchas gracias, Gilberto, por la pregunta. Yo, por ejemplo, yo apoyo mucho uno de los puntos con los que cerró Amalia, que es el establecer una visión país. Y esa visión país debe ser participativa, y la visión país que teníamos, el último documento, hubo uno de 2020, y luego se hizo un documento de el Pacto del Bicentenario que solicitaron mucha participación y mucho consorcio, pero no se logra establecer una visión país cuando no hay confianza, cuando no hay vía de comunicación, cuando para ciertas cosas se imponen los criterios o se impone la falta de criterios, y para otras entonces le piden a uno la participación. Entonces, digamos, establecer una visión país. Yo pienso que se necesita la descentralización con urgencia, pero para tener una efectiva
ordenamiento territorial descentralizado hay ciertas cosas, por ejemplo, que se necesita un catastro, como una cartografía de base para luego elaborar los planes, para que el que gana la adjudicación de un plan no esté ganando la necesidad de hacer un catastro primero para luego hacer el plan. Por ejemplo, eso sería un tema muy importante. Y tercero, realmente simplificar y mejorar un poco los procesos de aprobación y participación para poder entonces verdaderamente aprobar los planes. Porque, por ejemplo, en el plan estratégico de gobierno que iba de 2009 a 2014, se estableció que querían hacer planes de ordenamiento para los 75 municipios. Pero cuando se empieza a hacer, se contrataron como 12 y ya la capacidad profesional, pero se adjudicaron a 2 firmas consultoras. Entonces no lograron las firmas sacar los 12 planes de ordenamiento. Entonces, pasa por un proceso de una gestión, ¿no? Más concienzuda, más profesional. Pero sí, pienso que así, yendo muy directamente, sería eso, la visión país, una infraestructura de datos espaciales o algo funcional que pueda ser el punto de partida de todos los planes y una información común y abierta, y esto como agilizar los procesos de aprobación. Pero tal vez pudiera uno decir 20 puntos, ¿no? Si me lo permites, Rodrigo y Gilberto, yo añadiría un cuarto, que es tomar la decisión de utilizar los instrumentos de gestión urbana y que esos instrumentos de gestión urbana estén alineados con el modelo de ciudad, con la ciudad que queremos. Tú no puedes tener un instrumento a lo mejor de beneficio, de tasas de interés, de viviendas de interés social, que genera un modelo de desarrollo urbano que es distinto al que tenemos en los planes. Entonces, los instrumentos de gestión urbana, de financiamiento, de desarrollo urbano, la batería de instrumentos están allí, muchos establecidos en la legislación panameña, y toca usarlos. Hay que entrarle a eso como muchísimos países lo han hecho en la región, y como Panamá lo hizo en los años 70, no solo con la contribución por valorización, captación de plusvalía, sino pues instrumentos como la transferencia de derechos o la habilitación de tierras, negociaciones público-privadas, que también tenemos un marco legal en Panamá interesantísimo. Así que yo añadiría ese cuarto, la batería de instrumentos de gestión. Sí, no, un tema muy importante. Y entonces, digamos, una ley de ordenamiento territorial funcional, como la normativa que hay en Colombia y en Brasil, contempla instrumentos de ordenamiento que nuestra ley tiene, pero contempla instrumentos de gestión e instrumentos de financiamiento que nuestra normativa no contempla. Entonces, la ley 6, bueno, está encaminada a cumplir 20 años, dentro de pocos años, y se pudiera complementar con estas figuras. Ok, bueno, muy interesante. Bueno, hay también otros comentarios en el chat, pero hay uno que podría generar una pregunta que tiene que ver con la gestión del suelo urbano, sobre todo la gestión de los espacios subutilizados, ¿no? Aquí se hace Alexandra Treugers de Panamá plantea, por ejemplo, que, bueno, que muchas veces la no penalización del suelo vacante contribuye a la especulación. Y dice que los estudios de ordenamiento territorial están generando suburbios realmente y no zonas urbanas, y hay que cambiar esa figura. ¿Realmente estos estudios de ordenamiento territorial, ustedes creen que quizás como una consecuencia digamos, no prevista, estén favoreciendo la generación de los suburbios? ¿Y hasta qué punto esto sería negativo, pues, para la planificación urbana? Wow, Alexandra, da para una charla completa, ¿no?
Puede ser que sí, y tenemos que evitarlo, ¿no? Cuando hacemos los planes de ordenamiento territorial se nos olvida un elemento importante que mencionó Rodrigo, que es el tema del valor del suelo, del valor del suelo que tenemos cuando empezamos a hacer los planes y el que generamos cuando hacemos los planes y los grandes proyectos. Y que, pues por un lado, no hacemos nada por captar, porque esa plusvalía, ese plusvalor se reinvierta en la ciudad. No estamos haciendo mucho para eso. Y por el otro lado genera lo que tú dices, pues estos suburbios de personas que necesariamente tienen que salirse fuera de los centros para buscar una vivienda más asequible. Que yo no diría que es una vivienda más barata, porque a la final te termina saliendo carísimo el traslado, tus problemas de calidad de vida de estar 4 horas en el transporte público, etcétera, ¿no? No, yo veo muy difícil incorporar este tema del valor del suelo urbano en nuestros planes si no tenemos una buena data, y aquí apoyo lo que acaba de decir Rodrigo. O sea, nosotros nos encantaría contar con un observatorio para estos temas de valor del suelo, más allá de los catastros, ¿no? Un verdadero observatorio que puede estar aquí en la Universidad de Panamá, un tremendo proyecto para que se lo financie algún multilateral con fondos no reembolsables, porque si nosotros tuviéramos esa data del proceso de valorización antes y después de los planes, ya tenemos la base para el tema de lograr equilibrios en la captación de esas plusvalías, que es un elemento fundamental para que no ocurra lo que Alejandra nos está explicando. Bueno, creo que da tiempo para una última pregunta, sí, muy brevemente. Y esta pregunta tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Aunque los planes de ordenamiento territorial son elaborados en Panamá, pues, por los panameños, ¿tuvieron alguna inspiración en planes, en otros planes o en otros países de la región que pudieran servir como ejemplo o que pudieran copiar modelos? ¿O consideran que el desarrollo de estos planes tiene que ser estrictamente endógeno, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo no tuve la oportunidad de participar muy activamente. Sí pude asistir a algunos eventos cuando se estaba elaborando la Ley 6. Y entonces hay personas, pues, por ejemplo, quien era entonces viceministro y es ahora nuevamente viceministro, el arquitecto José Batista, que llamamos afectuosamente Pino en el gremio. Y yo a veces, bueno, critico la ley 6, sin embargo, yo reconozco que marca un antes y un después. En lo que yo recuerdo para ese periodo y en otros momentos anteriores a que se estableciera la ley, en Panamá en nuestros congresos de arquitectura hemos invitado arquitectos de muchos países, y también hemos tenido, o sea, hemos tenido la suerte de que de la oficina de Frank Gehry, Antoine Predoc, ha venido importantes arquitectos de la oficina de César Pelli, o sea, ganadores del premio Pritzker, y también han venido arquitectos de Colombia a presentarnos su figura de su plan parcial, y su figura de ordenamiento territorial. Bueno, en algún congreso de arquitectura en Panamá vino Jaime Lerner. Entonces, yo sí pienso que en Panamá hemos mirado mucho lo que hacen pues en Colombia, en Brasil y en nuestra región latinoamericana, pues ciudades como Medellín, no ver lo que hace Medellín o no ver lo que hizo Bogotá, sería privarse de unos ejemplos muy cercanos y muy aplicables. En gestión de riesgo hay que mirar a Manizales, ¿no? Entonces hay muchas experiencias cercanas. Siempre nos va a interesar a los urbanistas pensar en pues, las ciudades que la gente habla y conoce.
París, Barcelona, Ámsterdam, Copenhague, pero sí hay muchas ciudades hermanas latinoamericanas que son ejemplares para nosotros. Bueno, así damos por concluida el ciclo de preguntas. Le damos la palabra entonces a la profesora Adriana para lo que sería el cierre. Bueno, quiero leer algunos comentarios que hay aquí de felicitaciones a los ponentes. Hay uno que, para ver, María Eugenia Villegas, que nos dice bastante profesional y admirable, trabajo inspirador, nos deja ver desnudos ante la realidad venezolana, acá lo político nos sobrepasa. María Laura, que dice capacitación, se debe contar con profesionales que entiendan los instrumentos y su importancia de uso para ejecutarlos. Hilberto Chona le responde a Rodrigo, excelente respuesta, Rodrigo, clarísimo, Panamá tiene una visión más clara de ordenamiento territorial que el promedio de las ciudades de la región latinoamericana. Estoy 100% de acuerdo. Tienes razón, Amalia, ciudades como Belo Horizonte y Barranquilla, pero después aclara que no es Barranquilla sino Cali, apuestan al catastro multipropósito como una herramienta tecnológica para una mejor gestión del suelo urbano. Bueno, aquí terminamos los comentarios. Bueno, yo estoy de verdad muy contenta con estas ponencias, la participación, la asistencia que han tenido estas dos charlas y me hace pensar que a lo mejor deberíamos seguir pensando en cómo mantenerlo, estos encuentros, ¿no? Si a ustedes, a alguno de ustedes se le ocurre algo, sería fantástico porque, bueno, como dijo Rodrigo al principio, estamos conectados de Panamá, Perú, Guatemala y así distintos países donde la planificación urbana y territorial está avanzando muchísimo. Entonces, bueno, ya cerramos, y de verdad, excelente las ponencias. Los felicito y aquí, buenos días, quiero saber cuándo, bueno, esta es una pregunta ya para el Instituto de Urbanismo sobre la maestría de planificación. Entonces, bueno, si tienen algún comentario adicional, Rodrigo o Amalia desde Panamá. Rodrigo, nos mandas las fotos de toda la gente que estuvo conectada, por favor, para tenerlas nosotros por aquí. ¿No? Y del auditorio. Ay, el auditorio. Para copiárnoslo, a ver si algún día nosotros podemos lograrlo aquí en el Instituto de Urbanismo. Una última cosita a la última pregunta. Pienso que es en octubre que empieza la segunda cohorte de la maestría en ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible y también estamos en proceso de abrir la segunda cohorte de la maestría en paisajismo con énfasis en arquitectura del paisaje y gestión del paisaje, no, gestión ambiental, perdón. Sí. Ok. Bueno, entonces, si quieren, Muchísimas prenden gracias. las cámaras. Ah, perdón, Amalia, ¿qué ibas a decir? No, dar las gracias y que se repita. Sí, Eso. bueno, los esperamos el miércoles que viene, que van a estar el grupo de Lima. Yo creo que esa charla va a ser súper interesante porque va a haber un tema tecnológico aplicado a las ciudades que puede ser muy importante. Entonces, bueno, si quieren prender los micrófonos para que tomemos la foto, los micrófonos no, la pantalla. A los que estén ahorita conectados, bueno.